Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 27. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a todo el capítulo, son solamente 12 versículos, amén. Dice así la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino Saúl la nueva. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar con alguna de las aldeas, para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezreelitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de los ceneos. Y ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y diga: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre mi siervo. Puede tomar su lugar. Vemos otra vez a David huyendo, amén. David huyó otra vez a la tierra de los filisteos, y recordemos que ya había estado allí con este rey, con Aquís. Fue cuando fingió locura para que no lo fueran a matar, amén. Entonces, a partir de ese capítulo que vimos, donde él finge locura, a este capítulo pasaron 2 años. 2 años en que David vuelve otra vez a huir a la tierra de los filisteos, para que Saúl no fuera a buscarlo ahí, porque Saúl le tenía miedo a los filisteos, amén. Saúl era muy listo, sabía que si iba a hacerle guerra a los filisteos no les iba a poder ganar, porque el único que les había podido ganar era David. Entonces dice, en este capítulo vamos a ver a un David dudando, a un David mintiendo y a un David decepcionado. Otra vez vamos a ver un David que deja de confiar en Dios, a un David que empieza a mentir para que no lo vayan a matar, y vamos a ver un David decepcionado. Por 7 años ha estado luchando David. Por 7 años ha llevado esta gran carga, esta responsabilidad o ese estrés de tener a un gran número de gente a su cargo y estar siendo perseguido por Saúl, amén. De no estar en un lugar estable. Decíamos que David se desesperaba porque tenía que alimentar a sus 600 hombres. Entonces David empieza a dudar de las promesas de Dios. Ya no vemos, como decíamos, a ese David que de los primeros capítulos, donde él confiaba en Dios. Entonces vemos un David que empieza a desconfiar, que empieza a dudar de las promesas de Dios y se apodera la incredulidad de él.
dice que por 1 año y 4 meses falla en confiar en las promesas de Dios. Porque decíamos que ahorita en lo que leíamos estuvo aquí 1 año, 4 meses. Y durante ese año, 4 meses, David se la pasó mintiendo, dudando de Dios. Dejó de confiar en Dios. Porque si usted puso atención ahorita a lo que leímos, el versículo empieza, dijo luego David en su corazón. Amén. No dice consultó David a Jehová, o oró David a Jehová. Dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto. No había puesto atención, amén. Dice ahorita vamos a algunos versículos, que el corazón es engañoso. Amén. Y David empezó a escuchar su corazón. El tema es, fomenta tu comunión con Dios. El reto es, ya no hables contigo mismo. Empieza a tener comunión con Dios. Porque cuando empezamos a escuchar a nuestro corazón, empezamos a fracasar. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces empieza diciendo el versículo, y dijo David en su corazón. David comienza a escuchar su propia voz y deja de escuchar la voz de Dios. Amén. David debía tener cuidado de escuchar su corazón porque decimos el corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Era mucho y muy peligroso que David hablara con sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando empezamos a oír nuestra voz? Nosotros mismos nos empezamos a responder, amén, y nos empezamos a hacer ideas y dejamos de oír la voz de Dios. Y eso es lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Dice, y David dijo en su corazón, voy a ser muerto, mejor me voy a la tierra de los filisteos. Y hizo caso a su voz, no consultó a Dios. Entonces dice, hay varios ejemplos en la Biblia de personas que hablaron con sí mismo y no fue beneficioso para ellos. Fue un fracaso. Dice el Salmo 53:1 que leíamos, no recuerdo si el domingo, que dice necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Dice, e hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Amén. Dice necio en su corazón, no hay Dios. Cuando empezamos a escuchar nuestro corazón, empezamos a hacer a un lado a Dios. Es como decir, no hay Dios, Dios no me escucha. Y empezamos a planear nosotros lo que vamos a hacer. Dice que David estuvo 1 año 4 meses, 1 año 4 veces mintiendo. Y dice que mató a todos, no dejaba a nadie muerto, a nadie en vivo, perdón. ¿Por qué no dejaba a nadie en vivo? Para que no dijeran que David estaba ahí. Porque si Saúl se enteraba, iba a ir a buscarlo. Entonces vemos a un David mintiendo por 1 año, 4 meses. Por 1 año, 4 meses dejó de tener comunión con Dios. Y vamos a ver al finalizar casi esto, cuál fue el costo de haber mentido. Tuvo un costo el que le haya mentido, el que le haya derramado sangre, tuvo un costo. Amén. Búsquenme Lucas 12, 17, 19. Es otro ejemplo que tenemos de gente que se escuchaba a sí mismo. Lo tenemos, Lucas 12 del 17 al 19. Lo tenemos, le damos lectura, dice así, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Amén. Dice, y pensaba dentro de sí. Amén. Los pensamientos vienen del corazón. Dice entonces, ¿qué haré yo? Porque no tengo dónde guardar mis frutos.
Y empieza a decir, derribaré graneros y los voy a hacer más grandes. Y entonces ahí voy a guardar todos mis frutos, todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, regocíjate. Acabo ya tienes sustento para años. Pero los siguientes versículos dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Amén. Entonces, fíjese, todos los ejemplos que tenemos de gente que escuchó su corazón, gente que pensó dentro de sí mismo y actuó, todos fueron al fracaso. Cuando dejamos de oír la voz de Dios, no esperemos tener victorias en nuestra vida. No esperemos tener algo bueno para nosotros, algo que nos vaya a beneficiar. Cuando dejamos de oír la voz de Dios, empezamos a fracasar. Amén. Dice Génesis 27:41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjese todo lo que ocasiona si empezamos a escuchar nuestro corazón. Porque decimos, tenemos una naturaleza pecaminosa desde que nacemos. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Amén. Por eso se nos dice, día a día tienes que estarte lavando en la sangre de Cristo. Tienes que estarte santificando. Tienes que estar escudriñando las palabras, alimentándote a la palabra de Dios. Tienes que tener comunión con Dios. Porque el día que dejemos de tener comunión con Dios, vamos a empezar a escuchar nuestro corazón y no nos va a llevar a nada bueno. Amén. Dice, la Biblia nos advierte que el corazón es engañoso. El mundo nos dice, sigue tu corazón. Es lo que dice el mundo, amén. Y salen muchos anuncios en la televisión diciéndonos, sigue tu corazón. Y muchos, ahora estos conferencistas motivacionales, es lo que nos dicen, sigue tu corazón. Es lo que nos dice el mundo, amén. Dice, el eslogan nos dice, solo hazlo, actúa. Los poetas nos dicen, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero Dios nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Amén. ¿Quién cree que tendrá la verdad en este asunto? Dios. Dice Proverbios 14:12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final el camino es de muerte. Proverbios nos da una información adicional y los proverbios son los que más nos hablan del corazón. Amén. Dice que nuestro corazón no solo nos engaña, sino que ese camino que puede parecernos a nosotros derecho, al final nos va a llevar a una muerte espiritual. Amén. Dice, siempre hay pérdida en seguir un camino que no es conforme a la voluntad de Dios. Siempre va a haber pérdidas. Si empezamos a tener nuestra vida fuera de la voluntad de Dios, vamos a tener pérdidas. Ya sean pérdidas espirituales, como también pérdidas físicas. Amén. Porque el hombre tiende a hacer lo malo. Y cuando dejamos de caminar bajo la voluntad de Dios, empezamos a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y decíamos, bueno, fuera que solo nos afectara a nosotros. Empieza a afectar a todos los que están a nuestro alrededor. Y nos vamos quedando solos. Nos vamos quedando sin familia, nos vamos quedando sin amigos, nos vamos quedando solos. Cuando empezamos a escuchar al corazón. Amén. Dice, entonces, si no podemos confiar en nuestro corazón, ¿en quién tenemos que confiar? En Dios, en Jesucristo. Amén. Dice Salmos 34, del 8 al 10. Probad y ved que Jehová es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. La Biblia es muy clara. ¿En quién tenemos que confiar? En Jehová. Váyame buscando usted Salmos 37 del 3 al 5.
Salmos 37 del 3 al 5. Ahí nos lo va a confirmar otra vez. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Confiad en Jehová. Empieza diciendo, confía en Jehová y haz el bien. Y apacienta, habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Y luego nos dice, deleítate en Jehová y entonces Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Y sigue diciendo, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es difícil hacer eso. Es difícil confiar en Dios cuando estamos pasando por la prueba. Es difícil. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Para eso tenemos su palabra, que es lo que nos ayudan a confiar en Dios. Dice Proverbios 16:20, el que esté atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Dice, el que está atento a la palabra halla el bien. Que es lo que decíamos en predicaciones anteriores. ¿Cuáles son las armas que nos ayudan a tener una confianza en Dios? Decíamos su palabra, el Espíritu Santo, el tener la comunión con Él. Para que yo pueda confiar en una persona, la tengo que conocer. Amén. O usted le confía sus cosas a una persona que no conoce. Entonces, para yo tenerle confianza a una persona, tengo que conocer a esa persona para poderle contar mis problemas o lo que yo tenga, por lo que yo esté pasando, porque sé que esa persona es una persona de confianza y me va a ayudar. Pero si nosotros no nos tomamos el tiempo de conocer a Dios, ¿en quién vamos a confiar? ¿Vamos a buscar el consejo en el hombre? ¿O vamos a buscar el consejo en nuestro corazón? Y eso nos va a llevar al fracaso. Dice Proverbios 28, del 25 al 26, el de ánimo altivo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría, este será salvo. El que camina en sabiduría. ¿Cuántos caminamos en sabiduría? Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Amén. Nuestros pensamientos deben sujetarse a los pensamientos de Dios. Y nuestras acciones deben obedecer a Dios y a su palabra, y no a nuestro corazón. Amén. Dice que el corazón engaña, pero Dios no. El mundo engaña y traiciona, pero Dios no. Dice así que cuando sienta que el corazón le dicta algo, piense, ¿está mi corazón de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está mi corazón guiándome a la misma dirección que Dios? Es lo que siempre se nos ha dicho, amén. Cuando escuchemos una palabra o cuando se nos dé una palabra de parte de Dios, siempre tenemos que discernir si lo que se nos está diciendo está conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque ya no hay nuevas revelaciones, ya no hay nada nuevo, todo nos lo dejó escrito en su palabra. Amén. Entonces muchas veces Dios nos guía desde el interior, pero nuestro corazón, como vimos, dice, también puede engañarnos y llevarnos por un mal camino. Si lo que sentimos que debemos hacer no corresponde con lo que está escrito en la palabra, no lo haga. Amén. Usted siempre cheque que lo que usted vaya a hacer esté respaldado por la palabra de Dios. Entonces vemos a un David que empezó a escuchar la voz de su corazón, que empezó a tener miedo. Ya no vemos a ese David valiente, ya no vemos a ese David que componía esos salmos, aunque estuviera pasando por una prueba difícil. Vemos un David escondiéndose otra vez, un David temeroso, dudoso y que deja de confiar en las promesas de Dios. Entonces, dice David, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Vemos un David ya cansado de estar huyendo de Saúl. Decíamos, ya han pasado 7 años
en los que David se la ha pasado huyendo, escondido. Entonces, vemos un David ya cansado, un David cansado ya de esconderse. Pero dice, estas palabras fueron dichas después de que David logró salir con vida de una emboscada. Recordemos que en el capítulo, no sé si 25 o 26, le habían hecho una emboscada a David. Amén. Y Dios lo había librado de esa emboscada. Entonces, ¿qué diferente estaba hablando David? Amén. Se le olvidó que Dios era quien le había ayudado a salir de esa emboscada. Ya no era el David del Salmo 54. Dice en el Salmo 54:4, él decía, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Pero ya no vemos a ese David. David empezó a flaquear en su fe. ¿Por qué? Porque empezó a metérsele en su cabeza que Saúl lo iba a matar. Ya no vemos un David que está confiando en lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho que, ¿cuál era la promesa para David? Que él iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces él no tenía por qué estar pensando que iba a ser muerto. Empezó a dejar de confiar en Dios. David debió de haber confiado, dice, en Dios y no en su propia prudencia. Dice el Proverbios 3:5, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El reinado de David era seguro, Dios se lo había prometido. Y ya muchas personas sabían que David era el próximo rey, amén. Pero David ya está cansado y deja de confiar en Dios. Y podríamos decir, pero ¿cómo el rey David está en la misma situación que a veces muchos nos encontramos? Amén. A veces estamos en una situación en la que ya no tenemos fuerzas y por unos momentos dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero que no vaya a ser por 1 año o 4 meses. Amén. Porque en estos tiempos, decíamos, estos tiempos ya no es el tiempo de bajar la guardia. Porque en cualquier día Dios puede venir por su iglesia. Amén. Dice, consulte a Dios y no confíe en usted mismo. Solo así tendrá la victoria en los problemas de la vida. Entonces David se olvidó de todas las veces que Dios lo había librado y su plan le parecía mejor. Fíjese, y hasta el vocabulario de David cambió. Ya no era el vocabulario que tenía cuando se enfrentó a Goliat. Amén. Porque Goliat dijo, no es cuando David dijo, pues no es con espada ni con ejército, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y decíamos, y no se llevó armas. Agarró 5 piedras, decíamos, pero con una mató al gigante. Pero ya no vemos ese David. Dice, el lugar a donde él se quiere ir es donde Goliat todavía tiene conocidos y familiares. Todavía estaba la familia de Goliat, todavía estaban sus hijos. Y es ahí donde él se quería ir para que Saúl no lo persiguiera ahí. Amén. Podríamos decir, es un buen plan. Esconderse en el lugar donde Saúl no iba a ir. Pero dice que David estaba agotado por tanta tensión que había provocado Saúl en su vida. Léame ahí el versículo del 2 al 4. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenían consigo de Papá, hijo de Maón, rey de Gad. No David con Abis, Isaac, Ben y Chicón, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, de Carmel. Hasta el 4. Y vino hasta una nueva de que David había oído Carmel y no lo buscó más. Tomó una decisión cuando él se sintió presionado, amén. No oró ni siquiera a Dios, no consultó a Dios. Tomó la decisión porque él ya se sentía presionado, cansado, decíamos. Al igual que David, hoy en día, mucho pueblo de Dios creen que regresar al mundo es la mejor solución. David regresó a ese pueblo donde lo buscaban también para matarle.
por lo que le había hecho a Goliat. Y dice, hoy en día mucho creyente cree que la mejor solución es regresar al mundo. Y cuando regresamos al mundo vamos a pagar un precio muy alto. Quizás Dios en su misericordia nos dé una oportunidad de volver otra vez a sus pies, pero corremos el riesgo de morir en el mundo. Amén. Entonces vamos a ver que David va a pagar un precio muy alto. Muy alto. Dice, esta no es la primera vez que David buscaba refugio con los filisteos. La primera vez, decíamos, fingió estar loco y tuvo temor de ellos y salió a esconderse. Dice, de alguna manera David convence a este rey, que era enemigo de Saúl. ¿Y de qué manera lo convence? Dice que el rey Aquís aceptó que David viviera con él, así como con su familia, familiares y guerreros. Existe la impresión de que a pesar de ser filisteo, Aquís tenía conocimiento de Dios. Dice, y no lo buscó más. Saúl ya no lo buscó más. Al parecer el plan de David funciona. Amén. Al parecer David ya estaba a salvo de Saúl, pero a un costo muy grande. ¿Por qué? Porque dice que el haber morado con los filisteos le costó no haber construido el templo para Jehová. ¿Por qué? Dice en 1 Crónicas 22:8, mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Eso fue lo que le costó a David, que Dios no le permitió que le construyera una casa donde iba a ser adorado su nombre. ¿Por qué? Porque como leíamos ahorita, David mató a mujeres, niños, no dejaba a nadie en vivo, para que nadie fuera a chismear de que David andaba ahí. Entonces dice, también casi pelea contra el mismo pueblo de Israel, estando del lado de los filisteos. Dice que David no podía servir a los filisteos ni a Dios. Es lo que nos dice ahí en Lucas 16:13. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. En Apocalipsis nos dice, no puedes ser tibio. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Entonces dice, no nos engañemos. El regresar al mundo no nos va a traer tranquilidad. Va a ser pasajera. Pero al final dice, usted y yo vamos a pagar un costo muy alto si regresamos al mundo. Entonces dice, séame dado lugar en alguna de las aldeas. Sigue ahí en el versículo del 5 al 7. Dice, David quiere un lugar propio para que no le estén observando. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Dice que mostró una cara de humildad para obtener una ciudad. Y halló gracia. Amén. Haya gracia delante de este rey. Y dice que Aquís le da aquel día Siclac. David consigue una ciudad para que nadie lo estuviera molestando, para poderse mover a como él quisiera. Amén. Dice que los filisteos estaban proveyendo a David de todo lo que necesitaba, lo que no encontró en su propia gente. Porque todo el pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel estaban de parte de Saúl persiguiendo a David. Entonces dice que los filisteos le empiezan a proveer a David de todo lo que necesitaba. Pero a pesar del buen trato que los filisteos le estaban dando, esto no era de parte de Dios. Porque Dios no lo mandó que se fuera ahí. Amén. Dice, nunca se engañe. El mundo le podrá dar lo que Dios no le ofrece. Pero nunca va a ser bendecido por Dios. Amén. Dice, Siclac estaba al sur de Judá. Y más tarde sería tomada por los amalecitas. Pero David la recupera. Y esta ciudad es donde David recibe la noticia de la muerte de Saúl, que lo vamos a ver ahí en 2 Samuel 1:1. Y también dice que los judíos habitaron después del cautiverio en esta ciudad. Así que David se queda en la tierra de los filisteos por 1 año, 4 meses. ¿Y qué pasó con Saúl?
Dice, en ese tiempo que Saúl vivió después de este evento, ya que David dejó la ciudad al morir Saúl. David ya no vuelve a oír noticias de Saúl, sino cuando le vienen a decir que Saúl ha muerto, que lo vamos a ver en capítulos más adelante, amén. Así que léame del versículo del 8 al 11. Sus hombres que hacían incursiones contra los jesuritas, los amalecitas, porque ellos aventaban el agua por la tierra, desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país, y no dejaban dormir a hombre y mujer, se llevaban las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y rezaba a y decían, ¿dónde habéis rodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, el Negev de Jerameel, el Negev de Beseneo. Ni hombre ni mujer dejaba David comida para que viniesen a dar, no sea que le hagan sobre nosotros y digan, esto hizo David y esto fue. Amén. Hasta ahí. Dice que hacían incursiones contra los jesuritas, jerreitas y amalecitas. Amén. Dice que David atacaba sin que aquí se diera cuenta. Fíjese, David estaba actuando a escondidas también del rey. Amén. Para que no se diera cuenta que aún David seguía defendiendo a su pueblo. Les hacía creer al pueblo, a este rey que estaba de parte de ellos, pero dice que él seguía atacando a todas estas ciudades para defender al pueblo de Israel. Entonces David atacaba pueblos que desde Josué se estaban eliminando, según Josué 13:13. Dice que estaba dentro del plan de Dios el destruir a los amalecitas. Búsqueme Éxodo 17:14 y las otras naciones. Dice que estas tribus no eran un peligro para los israelitas. Tenemos Éxodo 17:14. ¿Qué dice? Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y a Josué que raeré de toda la memoria de Mané, de debajo del cielo. Amén. Dice, estaba dentro del plan de Dios destruir a los amalecitas y a las otras naciones. Y estas tribus solo eran enemigos de Israel, no eran enemigos de los filisteos. Por eso decimos que David estaba actuando sin que lo supiera el rey. David estaba destruyendo estas ciudades sin que lo supiera el rey, porque no eran enemigos de los filisteos. Dice, aún en la desobediencia de David, Dios lo está usando, así como lo hizo con Sansón. Recordemos la historia de Sansón, que aun cuando él desobedeció, Dios le da la última oportunidad ya en los últimos minutos o segundos de vida para destruir a los filisteos. Amén. Recordemos que tumba los muros de donde se encontraban reunidos y ahí muere gran parte de los filisteos. Pero dice, toda sangre derramada le costará a David no construir el templo a Dios, según lo que leímos en Primera de Crónicas 17:1. Entonces David le mentía al rey sobre lo que hacía y daba la impresión de que atacaba a su propia gente. No estaba peleando con los de Judá, sino que los estaba enriqueciendo. Según ahí en 1 Samuel 30:26. Creo que es ese, si no me equivoco. Dice el 30:26. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Amén. David estaba enriqueciendo a estos pueblos. Dice, estas mentiras se podían tomar como estrategias de guerra. ¿Qué es lo que hacen ahora en la guerra? Amén. Decir mentiras para creer o para que el enemigo baje la guardia. Entonces dice que David estaba haciendo mentira con estrategia. Que todo el caso es mentira. Ante los ojos de Dios estaba mintiendo, estaba engañando.
Entonces dice Judá, Jerameel y los ceneos eran de alguna forma parte de Israel y estaban haciendo una campaña política, que es lo que hacen ahora cuando van a hacer elecciones, amén. Los alcaldes se enriquecen, los gobernadores y los presidentes estaban haciendo una campaña política y David también se estaba preparando el camino para cuando fuera rey, amén. Y a la vez quedaba bien con el rey filisteo. Vemos un David que era muy cuidadoso de no dejar a nadie que fuera para delatarlo con Aquís. Mató a todos, pero fue a un costo muy grande. El no construir la casa para Jehová. Que eso fue, que dice, si usted ha leído la historia, al final de los días de David, Dios le promete que su hijo, Salomón, es el que iba a construir la casa para Jehová. Y vemos que esa promesa se cumple con Salomón. Amén. Salomón construye la casa, decíamos creo en unas predicaciones anteriores, esa parte del versículo de la Biblia, donde está Salomón haciendo fiesta, porque había terminado de construir la casa de Jehová. Y veíamos que Dios le dice más abajo, cuando mi pueblo se humille, entonces yo los voy a oír. Entonces yo les voy a enviar bendición sobre su tierra, pero hasta que el pueblo se humille. Entonces vemos que David se gana la confianza de este rey. Dice, y Aquís creía David. La confianza del rey fue ganada por David, quien demostró ser un líder muy astuto. David se convierte en un gran mentiroso, que lograba que le creyeran todo. Se convirtió en alguien muy astuto. Lo juzgaron loco. Decía nuestra hermana Nayeli, merecía el Oscar por esa gran actuación que hizo, que todos le creyeron que estaba loco. Y ahora todos le creían lo que decía. Amén. Y era del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Como dice la Biblia, dentro del pueblo de Dios hay de todo. Hay trigo, hay cizaña, hay lobos y hay ovejas. Así que no nos sorprendamos. A veces decimos, y eso que es hermano, o eso que participa. Pero dentro del pueblo hay de todo. Debemos de preocuparnos nosotros por mantener nuestro templo limpio, por mantener nuestro templo, que decíamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por mantenerlo lleno de la presencia de Dios, en comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Necesito que empieces a tener comunión. Porque Dios nos quiere mostrar sus planes. Dios nos quiere mostrar el propósito que tiene para la iglesia. Oí una predicación que decía, ¿verdad? Dios nos quiere mostrar lo que viene más adelante. Pero no hay nadie dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado tanto en nuestros quehaceres diarios, en nuestros trabajos, en las cosas del hogar, que no dejamos tiempo para conocer más a Dios, para conocer a esa persona que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Decíamos, no le hemos dado ese valor a ese sacrificio. Nada más decimos, sí, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no nos hemos dado la tarea de ver qué tanto se peleó en ese sacrificio. Se peleó por la vida de usted y la mía. Porque decíamos, éramos merecedores de la muerte. Jesucristo no tenía el por qué venir a morir por nosotros. Se nos dio una vida cuando ya no la teníamos. Se pelearon muchas cosas en la cruz del Calvario. Como para que decíamos en unas explicaciones, tenemos que ser agradecidos. Dice que David se convirtió en ese gran mentiroso que lograba que le creyeran sus ideas. El consejo es, tenga cuidado de refugiarse en el mundo
después de oír la voz de su corazón, porque podemos convertirnos como David, estar dentro del pueblo de Dios, pero ser como David en ese momento que él se encontraba. Vemos que David más adelante rectifica, le pide perdón a Dios. Era un hombre que, como decíamos nosotros, común y corriente, que en unos momentos de desesperación se olvidó de Dios. Pero más adelante él le pide perdón a Dios. Y vemos que fue un reinado, el mejor. Si usted dice, mencióname un rey de la Biblia, es el primero que se le viene a la mente, el rey David. Amén. Un hombre que decíamos que hizo salmos hermosos. ¿Por qué se dejó escrito esto? Para ejemplo de nosotros. Amén. Que vemos que es un hombre que fue escogido por Dios, pero que tuvo errores, pero también se arrepintió. Que viéramos cómo él llegaba al corazón de Dios. Decíamos, ya dejemos de hacer oraciones como en las iglesias, en la otra iglesia, amén. Repeticiones, oraciones repetitivas que ya no llegan, que ya ni siquiera las sacamos del corazón. Amén. La decimos porque, pues ya así me la aprendí, por costumbre. Pero hemos dejado de hablarle desde el dentro de nuestro espíritu a Dios. Y es lo que quiere Dios. Está buscando verdaderos adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. Porque Cristo viene pronto. Amén. Dice, tenga cuidado de refugiarse en el mundo y deje de escuchar la voz de Dios. Se me perdió. Dice, cuando esté muy presionado, no tome decisiones importantes. Ore para tranquilizarse y pida la dirección de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Si usted está pasando por una situación difícil, ya sea en su casa, en su trabajo, con alguno de sus hijos o con su familia, pida la dirección de Dios. Hemos dejado de consultar a Dios en nuestros planes, porque si usted se ha dado cuenta, todas estas últimas predicaciones ha sido eso, que empecemos a hacer las cosas a la manera de Dios, que consultemos todo lo que vayamos a hacer a Dios, ya sea cualquier proyecto, hasta para conseguir trabajo, algún estudio, para conseguir, decíamos, novio o no, esposo. Para eso tiene que consultar a Dios y no dejarse guiar por el corazón, porque por eso hay mucho fracaso en los matrimonios. ¿Por qué? Porque dejan de consultar a Dios, dejan de venir a la iglesia. Veía unas fotos de recuerdos que salen de cuando eran los cultos de jóvenes, aquí éramos muchos, éramos como 20, como 30. ¿Y cuántos quedaron? Todos se fueron. Nada más nuestra hermana Nere. Amén. Todos se fueron. ¿Por qué? Porque escucharon a su corazón. ¿Cuál es el consejo? Fomente su comunión con Dios. Empiece a tener comunión con Dios. Dese la tarea de conocer qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Cuál es el propósito para el cual usted está en este lugar? ¿Para cuál fue llamado usted a este mundo? Porque todos vinimos con un propósito de parte de Dios. Todos tenemos una tarea que se nos ha encomendado de parte de Dios. Si no la hemos sabido es porque no le hemos preguntado a Dios. No nos hemos dado la tarea de hablar con Dios. Ese es el consejo. Empiece a fomentar su comunión con Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar para terminar este mensaje. Amén.
Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Padre, una vez más tú nos dices, Señor, que es necesario que empecemos a tener comunión contigo, que es necesario que nos empecemos a llenar de tu Espíritu Santo, que nos demos la tarea de conocer, Padre, cuál es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque tú vienes pronto, Señor, y tú nos estás dando esa sonido de advertencia, Padre, está sonando la trompeta, Señor, para que tu pueblo se prepare, para que tu pueblo se empiece a llenar de tu Espíritu Santo, para que tu pueblo empiece a tener comunión contigo, para que tu pueblo empiece a santificarse, Señor, porque tú vienes por una iglesia sin mancha, una iglesia, Padre, que esté confiando en ti, que no dude de tus promesas, que no dude de tu palabra, que no dude de tu poder, Señor. Gracias, Padre, por tu consejo. Gracias por mis hermanos que se dieron la tarea de venir a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, que tú transformes sus corazones, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.